Hoy hablaremos del qué es el despacho aduanero. Bien es sabido que es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, debe realizarse ante una aduana. Estas autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea a través de los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes de las exportaciones, así como los agentes aduanales empleando un sistema electrónico aduanero. ¿Qué haremos? En el siguiente es hacer un pedimento y efectuar un pago de las contribuciones o cuotas compensatorias determinadas por el interesado. Se presentarán las mercancías con el pedimento o aviso consolidado ante dicha autoridad aduanera y ésta se activará a través de un mecanismo de selección actualizado. Este mismo determinará si debe practicarse el reconocimiento de las mismas. La autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en este recinto fiscal. Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o que se den lugar al embargo precautorio de las mercancías o el resultado del mecanismo de selección automatizado determina que no debe practicarse el reconocimiento aduanero, se entregarán estas de inmediato. A grandes rasgos, trataremos lo que es el procedimiento en un despacho aduanero a través de lo siguiente. Una vez que es realizado el pago de las contribuciones al comercio, se presenta la mercancía acompañada de una impresión simplificada del pedimento ante el módulo del mecanismo de selección automatizada, digamos que es el semáforo fiscal dentro de las instalaciones de la aduana. El segundo sería el mecanismo se activa al momento en que se lee el código de barras, que este mismo viene impresa y arrojará el resultado del reconocimiento aduanero. En tercero tenemos que el reconocimiento aduanero es la revisión documental y examen de las mercancías de importación, así como de sus muestras, para llegarse de los elementos que permitan a dichas autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante dicha autoridad, así como el cumplimiento de las disposiciones que gravan y regulan la entrada y salida de mercancías del mismo territorio nacional. La siguiente sería el reconocimiento aduanero. Se practica en el recinto fiscal por los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, denominados verificadores aduanales. Estos mismos están asignados en manera aleatoria para las revisiones de dichas mercancías. También tenemos que el reconocimiento aduanero es el verificar, que este mismo podrá solicitar que bajen las mercancías del transporte para revisar sus características físicas a efectos de constatar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento ha sido la correcta. En la siguiente es que en casos de que las características de las mercancías esta sea de difícil identificación y no se tenga certeza respecto a la clasificación arancelaria, ejemplo, unos productos químicos o textiles, la autoridad podrá tomar muestra de la mercancía para enviarla a un laboratorio misma con la finalidad de que sea analizada y determine la fracción correspondiente. En la siguiente revisión, la autoridad si detecta alguna irregularidad, esta misma permitirá salir la mercancía sin que haya ningún conflicto. Pero en el caso de que encuentre alguna irregularidad, esta autoridad tendrá que levantar un acta circunstanciada de hechos donde se describa tal situación y se indique el fundamento legal que le será aplicado en el caso particular. Estos pedimentos aduaneros de manera general se caracterizan por dos vertientes, una que es una irregularidad grave con la cual se embarga precautoriamente la mercancía, es decir, queda bajo resguardo de la autoridad aduanera, hasta que en tanto el importador solvente dicha irregularidad detectada. También tenemos las irregularidades simples. En estas, ¿qué sucede? En las irregularidades simples
básicamente es que hubiese habido algo falso o inexistente con un valor que no afecte la transacción de la mercancía. Declarar con un error es en caso de la fecha, que no tenga la entrada al país, una clave que identifique el país donde procede. Ahí sería una, digamos, irregularidad simple, por lo cual se haría la corrección y sin ningún problema tendría que entregársele la mercancía. Cuando todas las mercancías han cumplido con las finalidades del despacho aduanero, con o sin reconocimiento aduanero se podrá retirar dicha mercancía de la aduana. Esto para los efectos. En la mayoría de los casos, el importador es coordinado con el agente aduanal, donde contrató su servicio para retirada de la aduana y fuera de ella. Básicamente estaríamos hablando que conforme a las facultades de la comprobación que tiene la autoridad aduanera, es factible que una vez que la mercancía se encuentre fuera de la aduana, le sea aún así una práctica de orden de verificación, ya sea en el transporte que eligió, para que esta misma sea regresada a la aduana y someterse a una revisión previa. Como hemos mencionado en el artículo 35, esta nos hablaba de los efectos, pero también tenemos en el artículo 54 el agente aduanal y la agencia aduanal, que estos son los responsables de la veracidad y exactitud de los datos de información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y su correcta clasificación arancelaria, de la exacta determinación del número de identificación comercial, así como deben asegurarse de que el importador o exportador cuente con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regularizaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías de acuerdo a lo previsto por la ley y de las demás leyes y disposiciones jurídicas aplicables. También podemos mencionar al artículo 90, donde nos dice que las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo podrán ser destinadas a algunos regímenes aduaneros. Un ejemplo serían los definitivos, que son la importación y la exportación. En el B, que son temporales, podemos hablar de importación. En el inciso, digamos, A, para retomar del extranjero en el mismo estado, otra que es para el inciso B, de elaboración, transformación o reparación de programas de maquila o etcétera. Aunado a ello, también podemos mencionar que tenemos los definitivos de importación y exportación. Esto nos lo marca en el artículo 95. Los regímenes definitivos se sujetarán al pago de los impuestos al comercio exterior o, en su caso, cuotas compensatorias, así como el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Y para concluir nuestro tema, como sabemos, la importación y exportación en este mundo de comercio internacional es muy cambiante. Tiene su metodología jurídica, que está determinada en instrumentos legales propios de dicha materia. Podemos constatar que la materia aduanera es de carácter administrativo aduanero, mismo que ésta se sujeta la mercancía a la potestad aduanera, es revisada y, si a veces al extremo de ser confiscada, asimismo, el Estado debe conceder el medio de defensa al establecer regulaciones a los casos particulares cuando se encuentren en entredicho la salud general o la seguridad de la nación. Su naturaleza de dicha acción en México es de carácter taxativa para los fines de la ley aduanera y los que dependen de ella para el transitar de sus mercancías a sus lugares de destino. Nos resultaría ser de un consejo para todos los comerciantes internacionales que pretenden realizar importación o exportación de mercancías, que consulten a las autoridades aduaneras previamente al momento en el que se encuentren sus mercancías en el recinto fiscal aduanero respecto a la construcción jurídica a la que obedecerá el desaduanamiento de las mismas y el cumplimiento de normas, requisitos y aranceles, así como
Dijimos los impuestos mismos que serán grabadas dichas mercancías. En el caso de aquellos causantes que pretendan realizar la importación o exportación eventual de mercancías, sería aconsejable no correr riesgos y adquirir los servicios de un agente aduanal expertos en la materia para nuestro asesoramiento. Gracias.